Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juris al Paso. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Martín Frugoli. Él es colega, por supuesto, por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en Derecho de Daños, actualmente es profesor en las universidades de Palermo y en la Universidad de Rosario, donde también codirige la Clínica Jurídica del Consumidor. Es doctorando en Derecho con tesis enfocada en el análisis económico y del comportamiento del derecho. Fundó y preside el Instituto de Ciencias del Comportamiento del Colegio de Abogados de Rosario, entre otros súper interesantes y amenos antecedentes que después les vamos a dejar en la descripción para que lo conozcan, porque tiene un perfil de formación, la verdad, muy interesante, que también hace que interese para nuestra comunidad y por esa razón nos está acompañando hoy. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por ahí en tus antecedentes que nos pasaste con Yami, veíamos esto de las ciencias del comportamiento. Y justo antes de empezar a grabar le comentaba que me había aparecido en TikTok un video de él hablando sobre eso, antes de que generemos el encuentro. Y me llamó un poco la atención porque no era algo que tengas familiarizado, ni terminológicamente, ni mucho menos hasta como una ciencia dentro del derecho, dentro de todo esto que empieza a aparecer, que empieza a pedir pistas, estos temas que nos empiezan a reclamar autonomía. Así que si nos querés ilustrar un poco a nosotras claramente y a nuestra comunidad que nos sigue, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencias del comportamiento? Sí, muchas gracias. Es verdad, es interesante y por ahí acá no se conoce mucho. En el mundo sí, hace mucho ya empieza todo con la economía, 1960, porque nosotros, cualquiera de los abogados, jueces que tenemos una formación en el civil law, en el derecho continental, cuando uno le preguntan, ¿y cómo deciden las personas? ¿Cómo se comportan? Y la verdad es que las respuestas son siempre intuitivas, yo creo que puede ser así, así, así. Sin embargo, hay ciencias que vienen estudiando mucho y dijeron, vamos a tomar un modelo de comportamiento. Ese modelo primero fue, bueno, el ser humano por lo general es racional, ¿no? Actúa con base a costos-beneficios, sobre todo a ventajas-desventajas. Yo elijo lo que más me da ventaja, lo que menos me da, lo descarto. Pero eso después se mejora, ¿no? Porque uno dice, pero todo el día decidiendo así, no nos daría el tiempo, se nos quemaría el cerebro. Entonces, ese modelo de comportamiento de ser humano racional, dijeron, hay que ponerle algunas cositas diferentes. Porque a veces somos emocionales, somos irracionales, entonces el modelo se mejoró. Claro, esto no es una base teórica, sino que empezaron a hacerse muchos experimentos en el mundo, en el sector público, desde el Estado, primero empieza Estados Unidos, Inglaterra, y después se expandió en todo el resto del mundo. Hoy lo usan empresas privadas monstruosamente, Visa, Amazon, Mastercard, Netflix, y por todos lados tienen una unidad de especialistas en ciencias del comportamiento. Que ya ahí nos estás anticipando por qué este tema nos tiene que interesar y por qué es tan importante que uno ni siquiera lo considera. En lo tradicional, ¿no? En el ejercicio tradicional. Exacto, de hecho la clave es, bueno, ahora ya sabemos cómo juzga y decide el ser humano. Es decir, tenemos un modelo científico en el cual eso nos va a permitir interpretar mejor, decidir mejor y solucionar más problemas y prevenirlos. Es muy interesante, sobre todo con esto que vos mencionabas al principio de cómo nos ponemos en la cabeza, tomo este tema porque lo mencionaste, de un juzgador o una juzgadora, ¿no? Cómo, y a veces no sé si hacemos ese ejercicio, ¿no? Tan importante, porque eso es algo que siempre lo traigo y como una crítica no destructiva ni para nada, pero cuando uno estudia, hay que resolver en función de la sana crítica y ¿qué hay atrás? ¿Qué es la sana crítica? Si capaz no es lo mismo para mí que para vos, tampoco son reglas estándares, no están establecidas, y creo que ahí viene un poco esto que vos nos estás contando de cuáles son las cosas que nos llevan a tomar algunas decisiones, cuáles son las que no, y que a mí me encanta cuando ya está estudiado que vos decís, bueno, alguien se ocupó para ilustrarnos sobre esto. Sí, de hecho, digamos, prácticamente no existe una abogada, un abogado que diga la economía no sirve para nada, sino que algo sirve.
Y la economía empieza a estudiar esto, pero es una suerte de... Son varias ciencias, en realidad tenemos antropología, psicología cognitiva, neurociencias, economía pura, matemática, en donde todas estas confluyen para estudiar esto, ¿no? Cómo juzga y decide el ser humano. Y sabiendo eso, uno dice, modifico incentivos, ¿no? Por ejemplo, aumento precio de 3 productos iguales, en vez de ir a comprar esta yerba, compramos esta que está más barata, pero es igual a las otras dos. Entonces, si modifico incentivos, puedo modificar conductas. Eso sería lo que es el ser humano racional, ¿no? Analizó costos-beneficios, decidió. Y lo otro es conocer esto que hoy lo repite todo el mundo, hay muchas sentencias, ya hay muchos análisis de esto, es decir, sesgos cognitivos. Entonces, si sistemáticamente nosotros erramos y tenemos clasificaciones de sesgos cognitivos que hoy llegan más o menos a 200, ya conociendo las dos cosas, uno puede acomodar mejor, diseñar mejor para decir, quiero que se cumpla esta norma, quiero que se cumpla este contrato, y así puede pasar con estos jueces hasta cuestiones bastante impensadas, ¿no? Que uno dice, bueno, después de comer o antes de comer, si el juez decide igual o no decide igual. Pequeñas diferencias, tanto de diseño como de contextos, terminan modificando un resultado que a veces ni siquiera uno lo sabe. El rol del abogado, Martín, en esto, porque por ahí a veces, como decía Noelia, esto está pensado para otras disciplinas, hay conocimientos que uno tenía muy asociado con que está pensado para otras disciplinas. El rol del profesional del derecho acá, y también te agrego otra pregunta para después, la inteligencia artificial en la ciencia del comportamiento. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eso es fantástico, porque la inteligencia artificial termina replicando, o sea, en realidad hay que diferenciar, ¿no? Porque inteligencia artificial tenemos casi en todos lados, y un punto clave es, de lo más avanzado, es el machine learning, que sería esta máquina que aprende sola de acuerdo a lo que le vamos tirando. Y eso también replica sesgos cognitivos y a veces mucho más potenciado. Hay muchos ejemplos que empezaron a hacer a partir de esto. Por ejemplo, en Amazon tenían un sistema, claro, en el cual, claro, lo que pasa es que todos los datos previos que habían cargado tenían la mayoría de trabajadores hombres. Entonces, ese algoritmo terminó replicando esto y produjo que había una discriminación y se tomaban más hombres. Los currículos previos de esa fuente que ellos usaban estaban sesgados. Y esto también trae consecuencias patrimoniales muy importantes, porque se pueden venir acciones colectivas, hechos que normalmente pasa mucho en Estados Unidos, acá un poquito menos, bastante menos, pero son consecuencias patrimoniales muy importantes. En la Jornada Nacional de Derecho Civil anterior se discutió también esto de qué pasa cuando abro la caja, esta caja, famosa caja negra. Yo quiero abrirla, claro, quiero no abrirla. Bueno, no abrirla traería algunas consecuencias, y aun cuando uno dice, bueno, la abro y no sé exactamente, ni siquiera los diseñadores a veces saben, porque todo lo que es inteligencia artificial también va creando su propio contenido. Sí, y que eso para mí es como lo más mágico, lo más loco, pero a la vez lo más peligroso, porque también consumimos constantemente sistemas que están hechos en otros países, ¿no? Con otras leyes, y todavía no tenemos quien controle eso, que para que esté adaptada al marco normativo, en este caso, de nuestro país. Sí, y uno de los problemas, por ejemplo, que surgen, que ahí está relacionado lo que es las ciencias del comportamiento, las consecuencias patrimoniales y la inteligencia artificial, es, bueno, se van a mostrar, ¿no? Los algoritmos, se van a abrir estas cajas, conviene o no conviene, y en el caso de que se abran o no se abran, ¿qué consecuencias patrimoniales va a tener? Claro. La verdad que es un tema apasionante que todos los días nace una nueva investigación, todos los días nacen papers en el mundo, que nosotros tenemos que, como abogados, estar atentos y ver si eso no es aplicable acá, porque nosotros acá tenemos contexto particular, y bueno, una de las entrevistas que ustedes hicieron, muy buenas, que también decía, bueno, depende qué datos uno le carga. Ahora, en esta especie de tríada, las ciencias del comportamiento son claves porque ya sabemos más con un modelo científico de cómo juzga y decide el ser humano, y por lo tanto que puede replicarse en la inteligencia artificial, cómo hacer para paliar esas situaciones, con consecuencias patrimoniales favorables o desfavorables. Mira, ayer justo yo
consumo TikTok, se darán cuenta, porque mis referencias vienen de ahí. Ah, muy bien. Pero Ya es una cuestión generacional esto. responsablemente. Esto puede ser una cuestión generacional. Pero justo ayer veía esto, igual no lo pude chequear, pero lo voy a tomar como ejemplo porque también pensando en esto bueno, de qué preguntarte, para dónde podemos ir, contaban cómo esta gran plataforma china que está súper consumida en este momento, en donde vos pedís algo y te llega a la puerta de tu casa. La otra. Bien. Y contaban cómo, lo pongo como ejemplo, repito, a chequear, aparentemente lo que sucedería, que creo que es algo que deben hacer todas las plataformas, es van calculando a medida que se va despertando el interés de los usuarios sobre un producto, ¿no? Y ese producto no está fabricado todavía, pero se empiezan a dar cuenta cuando muchas personas lo tienen en el carrito, de decir, bueno, esto es algo que está despertando interés, que por el costo, por lo que sea, entonces ahí estamos a veces al revés, que Sí. Eso me pareció muy loco, yo no lo había ni pensado. Sí, sí, la verdad que está muy bueno porque está relacionado con el tema del Big Data. Y el Big Data nosotros en realidad repartimos datos permanentemente. Si yo te digo, bueno, por una pizza vos me das los datos, probablemente pueda que sí. Pero A veces ni por una pizza. ni siquiera, porque nosotros decimos, bueno, acepto porque Tal cual. me ahorra tiempo, Miles, me ahorro mucho miles, tiempo y sí, ya está, no me importa miles. qué hagan con mis datos, salvo Sí. que sean extremadamente delicados. Ujú. Entonces, esa gran cantidad de datos que a veces tienen mucho más de lo que nosotros podemos tener, porque por ejemplo una empresa de seguros multinacional tiene más datos de lo que nosotros sabemos sobre nuestra probabilidad de cometer un accidente, son claves también para que ellos nos hagan consumir más a nosotros, conozcan más los gustos particulares nuestros, pero uno siempre lo ve de ese lado, dice, bueno, y entonces vos tomás mis datos, yo soy consumidor y resulta que lo usás para venderme más. Pero no siempre es así, porque también se puede ver desde otro lado. Nosotros en algunas empresas que asesoramos lo que dijimos es, ¿cómo haces vos, por ejemplo, una empresa de financiera, ¿no? Que ofrecía préstamos y demás? Dijimos, decime cómo funciona tu sistema de inteligencia artificial. Bueno, así. ¿Tenés categorización de, por ejemplo, algo muy monstruosamente diferente, un consumidor X particular, común y corriente, de consumidores hiper vulnerables? No tengo. Bueno, nosotros podemos mucho más fácilmente incluso clasificar contratos para tener una atención más particular para los más vulnerables, Sí. que otra más, digamos, sencilla, más complicada, al revés, para quien sea más sofisticado. Entonces muchas veces podemos usar para otros objetivos, conociendo ciencias del comportamiento, inteligencia artificial, y lograr objetivos que son buenos para todos, como hacen a veces algunas empresas que directamente me sirve que cuando el producto no es bueno, no tengo que hacer tantos llamados, digo lo devuelvo, así nomás, ya está. Entonces ahí tenemos una especie de win-win, ¿no? Todos ganamos, a todos nos sirve, el consumidor está más contento y por otro lado la empresa comercializa más y mejor porque es política de la propia empresa. El Estado no se mete porque no hace falta gastar en justicia ni nada, se resuelve todo ahí. Eso creo que es bueno para todos y usando estas tres cuestiones, ¿no? Análisis costo-beneficio patrimonial de un lado del otro, ciencias del comportamiento con inteligencia artificial, puede ser para bueno. No es todo enemigo esto, al contrario, es muy bueno, pero como toda herramienta, depende cómo se la usa. Porque las ciencias del comportamiento también pueden llevar a manipulaciones. Hay algo que se llama Nudge, se escribe N-U-D-G-E, y otro que es Sludge, que es S-L-U-D-G-E. Uno es facilitar, empujar hacia determinados objetivos. Yo digo, bueno, pasame el vaso de agua o fíjate que hay agua y te da ganas de tomar, tomás. Te llevo hacia determinado lugar. Aparece algo que vos hiciste 2 clics y entonces tenés esos productos ahí a mano. Y el otro es al revés, es generar alguna especie de fricción, burocracia para que vos tengas menos facilidad en reclamar, menos facilidad en hacer un pedido de algo. Las dos cosas se manejan por ciencias del comportamiento para alentar o desalentar una conducta. Total. Es buenísimo, pero depende cómo lo usamos. Sí, qué necesidad de educación también, ¿no? Educación, y esto interpela, uno piensa, digamos, escuchándote, qué necesidad de educación tanto en la formación como consumidores
Y también ni hablar en el ámbito profesional nuestro, porque nosotros mismos estamos insertos en esto, ¿no? No es que vos terminás tu tarea en tu estudio, en lo que haces y salís y no consumís, digamos, determinados productos, servicios y demás. Hace que uno ponga el ojo también en las emociones, en un montón de cosas que por ahí a veces quedaban muy relegadas del ámbito profesional, que uno no lo consideraba. Sí. Entonces esto nos interpela. Y la incidencia patrimonial que tiene esto que nos estás explicando. Entiendo que en el rol del profesional del derecho que asesora empresas, ni hablar, porque también cumpliría un rol preventivo también, porque entiendo que esto es afuera de lo que es el ámbito de la justicia, sin intervención del Estado también. Y cómo alentar también la publicidad y el trabajo de las políticas de consumidores, que a veces por ahí algunos cuestionamientos que reciben es la poca respuesta al consumidor que hay en algunos espacios, en algunos ámbitos, en algunas provincias, propio del uso de la legislación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Martín? Sí, eso es muy bueno. O sea, nosotros abrimos 2 segundos el celular o estamos acá y tenemos un diseño. Acá tenemos una planta. Es decir, todo el diseño nos lleva hacia comportamientos. Esto era algo así como cuando entrábamos a una verdulería o al supermercado y nos acomodan los productos para que sea más fácil agarrarlos y más difícil los que no queremos, los que no quieran que consumamos. En donde tenés que estar más tiempo esperando, ahí vas a tener la batería de... Sí, exacto. Entonces lo hacemos más fácil o más difícil. Eso para todos los abogados, todos los jueces y juezas y abogadas es clave, porque no es solamente, bueno, esto sirve solamente porque sirvió en el mundo, porque lo utilizan todos los estados o muchos estados y todos los continentes del mundo, que efectivamente todos los continentes del mundo utilizan ciencias del comportamiento. Muchísima gran cantidad de empresas las utilizan en casi todas las aplicaciones que tenemos, sino que también es en el día a día. Cómo nosotros presentamos una pericia, cómo preguntamos, cómo llevamos de manera difícil, poco clara, larga, a leer algo a un juez, a una jueza, o como decimos, no, lo diseño así, que sea atractivo, fácil, que sea como social. más pliegos de testimoniales y después, Los testigos ni hablar, eso es un campo monstruosamente interesante también. Pero algo muy sencillo que hace poquito en una charla les mostré, digo, mirá lo que preguntamos al perito, ¿qué usamos acá? Un sesgo cognitivo que se llama el sesgo cognitivo de statu quo, dejar las cosas tal cual están, y la ley del mínimo esfuerzo, conocida vulgarmente, pero que tiene sustento científico. Cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿esto es así? Confirmar. Si es confirmar, es solamente confirmar. Si es no confirmar, es, bueno, fundamentame científicamente por qué no confirmas. ¿Cuál sería la respuesta más sencilla? Directamente decir, bueno, confirmo. Entonces, de nuevo, ¿cómo presentamos las opciones por default? Las opciones de decir, si no hago nada, queda así, ley de órganos, por ejemplo, o si yo tengo que hacer un esfuerzo para. De nuevo, son todos diseños que ya conociendo estas herramientas se pueden armar y se pueden multiplicar con inteligencia artificial, por ejemplo. Creo que estamos, como siempre, ante nuevos paradigmas que para nosotros son nuevos, porque vos arrancaste contando desde cuántas décadas hace que esto se viene estudiando en otros lugares, que está consolidado y uno lo empieza recién a escuchar ahora, pero creo que y en buena hora nos llega la información en un contexto de avatares de todo tipo, sobre todo para los abogados y las abogadas, en este caso, que vivimos de la profesión, que la ejercemos, en donde nunca dejan de encenderse las alertas sobre cosas que, como vos decías, hay que estar atento, hay que formarse, ¿no? Realmente es algo que va más rápido de lo que uno se puede adaptar y yo siempre digo, y eso yo me considero joven todavía, yo todavía puedo, digamos, hacer como estos esfuerzos, ¿no? Y no hay edad, no hay edad. No. Nosotros por ahí veníamos conversando también esta cuestión de, lo teníamos asociado a ciencias del comportamiento y demás, asociado, mirá la palabra que estoy usando, asociado propio de que en la diaria, en lo tradicional del ejercicio, pareciera como que es más alejado a lo que es compliance, lo que es algún que otro scoring bancario. Lo teníamos muy relacionado a esto, digamos, ¿no? A profesionales que se dedican a eso. Y es más, decíamos, es como pareciera que en la práctica no sería de mucha praxis.
cuando en realidad nada que ver, gran error, al contrario, se utiliza mucho. Sí, ustedes dijeron dos cuestiones claves, ¿no? Una, el tema de educación, Sí. de formación, y otra, el tema de compliance. Yo digo, empezando de la nada, ¿no? Son ciencias, no son ciencias, puedo creer, no puedo creer. Yo digo, no crean nada. Pero hay verificaciones empíricas por todos lados. Entonces, tenemos una gran, monstruosa cantidad de esto funciona. Si esto funciona, ¿qué importa tanto si es ciencia o no? Yo creo que sin duda es ciencia, ¿no? Pero digo, aun cuando uno diga esto no puede ser cuestionado, a ver, si estos métodos están funcionando, quiere decir que hablan por sí solos. Después, el tema educativo, uno se adapta en el mundo, Argentina se va adaptando también al mundo, y por ejemplo hoy tenemos licenciaturas de 5 o 6 años en ciencias del comportamiento. ¿Por qué? Porque es monstruosa la cantidad de trabajo que hay. Esto más para jóvenes profesionales, ¿no? Un licenciado en ciencias del comportamiento prácticamente tiene trabajo en todos lados hoy. Es tremenda las incumbencias que hay, en el ámbito privado y en el ámbito público también. Y por otro lado, bueno, nosotros en UNR tenemos una diplomatura, que es algo más cortito, menos de un año, y no tenés que estudiar 5 años, pero es un estudio profundizado, una diplomatura de posgrado. Por otro lado, compliance. Yo digo, si compliance básicamente es cumplimiento normativo. Si no se sabe o no se estudia o no hay un analista en ciencias del comportamiento, ¿cómo se puede hacer para cumplir? Digamos, no podés no saber cómo hay una base científica de cómo actúa y trabaja el ser humano para decir quiero un cumplimiento normativo. Y esto es métrica. Si nosotros decimos, supongamos que tenemos acá 10 personas trabajando y hay algunas normas que no se cumplen. Entonces decimos, estamos así hoy. Después de utilizar estas ciencias del comportamiento, al cabo, por ejemplo, de un año, tenemos que decir que esas 2 personas se convirtieron en 0 o en 1, si no, no está funcionando. Pero ya acercado y cotejando la realidad de esto, y vemos que funciona, bueno, efectivamente no hay nada más que hablar y hay que ponerse a estudiar. Claro. No, sin dudas. Además también vemos cómo va virando las propuestas académicas en esto que vos decías de que ya hay una diplomatura que estudia de esto. Yo estoy por arrancar una diplomatura en negociación y en la charla de inicio nos decían, bueno, van a tener un instructor de jiu-jitsu, un monje que estudió no sé dónde, todo, y era las caras, o sea, era habitual la reunión y nos empezamos a mirar como es esto, y después claro te das cuenta que sí. Si vos cuando negociás manejás tu emocionalidad constantemente, ¿no? Sí, pero además si uno ve, o sea, te dice, bueno, a ver, jurisprudencia, corte de hace 30, 40 años atrás, leo un fallo y eran básicamente muchas cosas, es análisis dogmático, bajar libros, etcétera. Y hoy es un poco, bueno, cómo está diseñado, qué contenido tiene, pero a la vez las dos cosas, ¿no? Qué incentivos estamos poniendo de un lado y qué estamos nacheando, qué estamos empujando a que ocurra o a que no ocurra. Y sin dudas que ya una disciplina no alcanza. De hecho, en muchos lugares del mundo ya no es derecho solamente, sino es derecho y algo más. Son carreras universitarias directamente con doble titulación, con doble ciencia y eso, bueno, Hugo Asciarri habla mucho del tema de lo que llaman en computación esto del conocimiento, de la faz, interfaz. No es que tenemos que ser peritos o genios en todo y estudiar todo. Es conocer un ABC de algunas cosas. ¿Para qué? Para entender cómo preguntarle al perito, para entender qué nos dice un médico, para entender qué nos dice el empresario de la empresa, para que el contador de la empresa, perdón. Y así, porque si no los abogados estábamos acostumbrados a un cierre de yo sé esto y nadie me discute porque estudié leyes y ya está. Pero las leyes solas no solucionan nada, las normas solas no solucionan nada, y todo esto es una transdisciplina que sirve muchísimo para poder desempeñarse mejor en cada una de las áreas, de cualquiera de las áreas. Entonces, a veces me preguntan, ¿es aplicable solamente a la responsabilidad civil? No, a todas, a todas. Lo que pasa es que se va cotejando también. Buenos Aires hace poquito pone carteles, ¿no? Que uno dice, si te pasás de carril de un lado al otro y aparece una cara con un accidente y uno dice, uy, esto me mueve, me moviliza la conducta. También se demostró que eso tiene una influencia, pero en un periodo de tiempo. Después empieza a bajar.
¿no? Cuando es algo muy grave emocionalmente me paraliza, pero después me voy acostumbrando. Entonces eso también hay que modificarlo, porque no es que no funcionan más las Como ciencias pasó del con los comportamiento. cigarrillos. Claro, porque después el cerebro se va acostumbrando. Sí. Entonces hay que ir cotejando la realidad. Y eso es lo monstruoso y sobre todo apasionante que tienen las ciencias del comportamiento, porque funcionan hoy, ahora, acá, pero hay que ir viendo qué medidas tomamos, qué pequeñas intervenciones tenemos para ver si sigue funcionando así o si funciona mejor o peor. Pero no es ya, esto debe ser así porque nos dijo una gran autoridad que es un autor muy importante, una autora muy importante. No, acá no importa quién lo dice, es qué resultados tiene. No hay duda también de esto, digamos, ¿no? De la innovación, de lo nuevo, de que no está nuevo, pero por ahí al difundirlo, digamos, uno toma conciencia de esta nueva área también de trabajo para los profesionales. Nosotros siempre hablamos de la dinámica diaria del ejercicio profesional, considerando que el abogado o la abogada tiene un amplio espectro de trabajo, ¿no? Uno a veces habla mucho de lo tradicional, la forma del ejercicio de la profesión, pero tenés otras áreas, tenés abogados que trabajan en distintos ámbitos de lo público, que todos suman, digamos, a la praxis diaria. Esto también como innovación, como tener conocimiento de inteligencia artificial y demás, nos abren nuevas oportunidades laborales. Sí, Nos abren nuevas oportunidades laborales que cuando quizás también las conoces y las profundizás, te permite abarcar y trabajar la profesión desde otro lugar, que por ahí sale de lo tradicional, que es la imagen a veces que se tiene, un sesgo, hablando de sesgo, un sesgo que se tiene de que solamente lo tradicional es el ejercicio de la profesión, y no es así. Sabemos o es que solo no. eso lo que funciona. No es solo eso lo que, y menos en un mundo tan cambiante, que por ahí nosotros a veces, hoy vos decías, en otros lugares del mundo esto ya sucede, para ahí por la zona o en Buenos Aires también lo hemos visto, pero no tiene tanta divulgación, ¿no? Tan conocido. ¿Consideras eso que es así? Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, nosotros estamos tratando de que se vaya conociendo esto, por lo menos en Rosario, que uno a veces dice, yo me encanta Rosario, amo Rosario, pero comparado con otros lugares somos un pueblo en algún punto. Sí, claro, bueno. Y entonces uno dice, de nuevo, hay que empezar a mostrar resultados, hay que empezar a mostrar cómo esto funciona en el día a día, aplicando desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, que uno dice, bueno, quiero alimentarme mejor y qué tengo alrededor arquitectónicamente, ¿no? Porque ese diseño, de nuevo, me empuja hacia un lugar. Cada diseño me empuja hacia un lugar. Las incumbencias son monstruosas, hay mucha cantidad de trabajo y uno si va a lo clásico dice, bueno, derecho civil o derecho penal, ¿no? Uno va por la calle y dice, ¿vos qué sos? ¿Abogado laboralista? ¿Abogado penalista o civilista? Es como que no hay otra cosa. Es raro que alguien diga, sos de tributario, bueno, ya un poquito más específico. Pero esas cuestiones clásicas, hoy yo digo, los jóvenes tienen mucho más ventaja y pueden correr más rápido con inteligencia artificial, que ya nacieron con eso, y ciencias del comportamiento, que es un área que tiene enorme cantidad, porque todas las empresas lo buscan, porque los lugares públicos están muy pendientes de esto, y a veces se usa para mal, ¿no? Por ejemplo, el tema de elecciones. Ya vimos el tema de la película o documental de Cambridge Analytics y demás. Evidentemente que no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, esto no me gusta, esto no es otro tema que no me interesa, sino es ver cómo usarlo para los objetivos que cada uno tiene y después consensuarlos, ¿no? Uno siempre tiene deseo de que sea para bien es para bien social, para bien de las personas, en definitiva, hacernos mejores personas, mejores profesionales, y eso es clave. Pero de nuevo, es una herramienta que funciona y que tampoco hay que creer que es magia, sino que es ciencia y que hay que, por lo tanto, ir cotejando. Que sea abierta, que sea genérica, que sea objetiva, y que todas estas cuestiones no se vean de un lado de interés, sino que se vean de todos los aspectos, de todos los intereses que hay. Tomando esto que decías y para ir cerrando y para dejarle un mensaje a la audiencia que nos sigue y espera los episodios, ¿qué consejo le darías en este caso a un abogado o una abogada joven que está viendo para dónde arrancar, que esto le puede resultar un poco atractivo, un poco interesante? Bueno, primero que empiecen a practicar, si no lo hicieron todavía, sí o sí con
algunas herramientas de inteligencia artificial porque uno puede decir, no, eso me quita imaginación, no creo. No. Es como la revolución industrial, básicamente nos pasa por arriba. Y la otra es que estudien, yo voy a decir, ciencias del comportamiento o cualquier otra disciplina que sea científica y que muestre resultados. Las ciencias del comportamiento hoy no pueden ser dejadas de lado en ningún punto de vista jurídico porque nos estamos perdiendo realmente el ser humano real, cómo funciona la realidad, no esa base teórica que uno dice, bueno, muy lindo en los libros, pero esto no se me da, esto no sirve para hoy, acá, ¿cómo lo aplico a mi caso? Bueno, esto es ya aplicable, esto sirve para inmediato plazo, mediato y largo plazo. Y es cotejable. Bien. Gracias, Martín. Gracias. La verdad que da para rato. Siempre los comprometemos a que vuelvan. Sí, así que sí, la si verdad te que da para sentiste cómodo, rato. estás invitado a volver. Muy, Excelente. Muchas gracias, muy bueno. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Juris al Paso.